Cuando ya hiciste todo, pero sientes que algo falta. Hola, soy Jenny Martínez y si estás aquí no es casualidad. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas mujeres sienten, pero pocas se atreven a decir, pocas se atreven a contar. Y lo vamos a hacer con profundidad, sin rodeos y sin respuestas fáciles. Hay una etapa en la vida de una mujer que siente porque ya crió sus hijos, fue responsable en su trabajo, fue responsable en su casa, ya fue fuerte, ya fue valiente, que siente que ya ha cumplido todos los ciclos. Y en medio de ese proceso empieza a venir un silencio. Y puede ser que ese silencio se sienta extraño porque puedes estar en un momento en la cocina, en el trabajo, en tu casa, en el carro y pensar que algo falta todavía, que a pesar de que has hecho muchas cosas, todavía se siente un vacío y empiezas a preguntarte qué hubiese pasado si tal vez me hubiera dado más prioridad, si hubiese hecho algo más para mí. Y es allí donde a veces empezamos a sentir una confrontación interna porque también aparece ese vacío de ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que sigue? He cumplido con muchos roles, pero ¿qué viene ahorita? Y en medio de esas preguntas pensamos que si ahora nos priorizamos, tal vez seremos ingratas o egoístas o muy poco responsables. Y eso exactamente es lo que vamos a hablar hoy, porque ese vacío no es ingratitud, ese vacío no es el hecho de ahora no corresponder a la vida o a Dios, es el hecho de poder hoy platicar y como mujeres poder darle un nombre. Empecemos identificando el problema. Quiero que te hagas una pregunta y tienes que hacerla en silencio, no es necesario que la respondas abiertamente. ¿Cómo te sientes tú o cómo te defines aparte de los roles que desarrolla? Me hago entender. ¿Cómo te sientes y cómo te interpretas tú si no fueras mamá, si no fueras trabajadora, si no fueras profesional, si no fueras esposa, si no fueras líder, si no hicieras ninguno de estos roles que normalmente cumples cuando nadie, absolutamente nadie está y estás en total presencia y estás en total soledad? ¿Cómo te defines? ¿Quién eres tú sin todos estos roles, sin todas estas etiquetas? Mejor aún, haz esta pregunta. ¿Quién eres tú cuando nadie te necesita? Y cuando le hago esta pregunta a las mujeres con las que trabajo, la mayoría de ellas queda en silencio. Y ese silencio dice mucho porque pareciese que fuera de nuestros roles no sintiésemos quiénes somos o no pudiésemos interpretar o dar una respuesta. Entiendo, como mujeres nos pasó algo muy particular. Desde pequeñas empezamos a definirnos por los roles, nos definíamos por cuánto nos necesitaban, cuán útiles somos o cuánto podíamos corresponder a la necesidad del entorno en el que íbamos creciendo. Y eso hizo que nuestra identidad se basara más en lo que hacíamos y en lo que podíamos aportar, a en realidad poder responder a la pregunta de quiénes somos nosotras mismas sin ninguna de estas definiciones. Y nos hicimos tan buenas en eso que nos volvimos indispensable para todos y para todo. Y en ese proceso olvidamos algo mucho más grande que poder corresponder a lo que hacíamos. Nunca nos preguntamos a nosotras mismas qué hubiese pasado si hubiésemos tomado una decisión diferente y de hecho socialmente nos aplaudieron ser mujeres entregadas, ser mujeres sacrificadas y ser mujeres abnegadas. La sociedad aceptó claramente que si dábamos todo, si éramos indispensables, si éramos necesarias en todas las definiciones sociales, tanto para nuestra pareja, para nuestros hijos, éramos mujeres valientes y de alguna forma esa responsabilidad estuvo bien, el haber sido responsables, haber cumplido un rol tan natural, tan importante, tan genuino, como haber ejercido la maternidad, como haber ejercido el acompañamiento amoroso a una pareja, el haber estado y tal vez estar ahorita también ayudando y apoyando a nuestros padres ha sido una muy buena opción en nuestra vida por la capacidad sensible, emocional que tenemos como mujeres. No estoy hablando en este momento de quitar lo que en naturaleza y biología está, no estoy hablando de olvidar la esencia, de saber que tenemos la capacidad de cuidar, de sostener, de transformar, de convertir una casa en un hogar. Estoy hablando que en medio de eso, al enfocarnos en ser tan buenas, en corresponder a lo que necesitábamos, nos perdimos y no nos preguntábamos quiénes éramos como mujeres, más allá de lo que hacíamos. Y llegó un momento donde los hijos crecieron, las relaciones cambiaron, el trabajo tal vez cesó, y en medio de esa situación aparece un silencio y en ese silencio tan incómodo y tan extraño aparecen muchas inquietudes de decirnos a nosotras mismas por qué nunca habíamos podido sentir esto antes, por qué lo sentimos ahora después de haber cumplido muchos roles, por qué se siente ese vacío. Pues tal vez en medio de las dinámicas de vida nunca nos dimos el espacio suficiente para escucharnos. Aquí hay algo muy importante que tenemos que decir, porque cuando uno habla acerca de que la mujer se priorice, todas las personas
o la mayoría de ellas se levantan a decir, en definitiva tú lo que estás haciendo es ego femenino, es orgullo, porque pensamos que el ego se disfraza siempre de arrogancia, pero no nos damos cuenta que el ego es un mecanismo de defensa que muchas veces se disfraza también de aparente humildad. También se disfraza de abandono, y ni el abandono ni la humildad aparente de entrega absoluta, sacrificada, aparentemente amorosa hacia los demás, pero que en mi interior me genera un vacío profundo porque no lo estoy haciendo desde una intención amorosa de sé quién soy en Dios, reconozco mi identidad, por eso entrego amorosamente, porque estoy cumpliendo en mi propósito, alineada a mi decisión, sino por lo contrario, es la capacidad del ego, aquel que dice te necesitan, y por cuanto te necesitan, si no es porque te necesiten, entonces no te van a amar. En esa incoherencia que tenemos a nivel de vida, pensando que amar es igual a ser necesitadas, entramos en algo muy profundo, y es la soledad que experimentamos y la insatisfacción como mujeres, creyendo que no estamos siendo egoístas cuando realmente estamos operando desde ese ego de decir que abandono es igual amor, que si nos sentimos culpables por descansar está bien, que no podemos hablar, que no podemos pedir, que no podemos expresar, y en ninguna medida estas acciones pueden ser bien vistas, porque hay momentos clarificados donde las mismas escrituras nos muestran. Cuando uno ve a la reina Esther en el Antiguo Testamento, ve a una mujer que supo callar por mucho tiempo por virtud de sabiduría, sin decir que ella era judía, pudo entrar en un proceso para ser elegida como reina, pero en el momento en el que ella tenía que hablar, que Mardoqueo le dice, este es tu momento, tal vez para esta hora has llegado al reino, ese momento para ella, callar no era sabiduría, no era una virtud abnegada, no era una virtud sacrificada, todo lo contrario. En ese momento, si Esther calla, estaba deteniendo el propósito de Dios para su vida, estaba literalmente renunciando al llamado más claro que había para ella. Podría haber elegido seguir siendo reina, tener la comodidad del palacio, no haber hablado, no hubiese pasado nada, hubiese tenido tal vez un futuro prominente, iba a ser de todas maneras la esposa del rey, pero aún cuando hubiese cumplido el deseo para ella misma, hubiese olvidado que en manos de Dios el haber hablado la llevó a un potencial diferente, porque no solo fue una reina, vivió un propósito grande siendo usada por Dios para traer libertad, para sobreguardar a su familia, a su nación, y eso nos habla de lo importante de entender que una mujer no solo está capacitada para guardar silencio, que no siempre una mujer puede ser definida en el método de que cuando se calla ella es mejor. También somos visibles cuando nosotras nos permitimos hablar y nos permitimos dar a conocer con sabiduría lo que sentimos amorosamente y aquello que se alinea a nuestro propósito. Y es importante entender esto porque cuando nosotras nos quedamos en la comodidad que conocemos, puede ser que suene bonito porque estamos acostumbradas a vivir en ese entorno donde ya somos funcionales de alguna manera, pero internamente estamos experimentando el vacío de que no somos funcionales. No nacimos como mujeres para cumplir solo una función, ni biológica ni emocional. Tenemos también un llamado espiritual, tenemos también un propósito definido. Dios dio a la mujer una identidad, y esta identidad no se trata de rebelarse, no se trata de ir en contra de la naturalidad de su ser, no significa soltar lo hermoso que nos hace ser mujeres, significa redefinir muchas veces las prioridades, significa también entender que podemos darnos un espacio sin sentir culpabilidad o vergüenza, sin sentir que nos estamos traicionando, porque de hecho hay más traición en dejar nuestro propósito a un lado, nuestra identidad, nuestro llamado, aquello que nos hace significativas, como sucedió con las mujeres en la historia bíblica y en la historia humana, mujeres que marcaron la diferencia al poderse levantar en medio de un entorno donde todo estaba en su contra, donde las probabilidades tal vez eran muy pocas para poder lograr lo que su corazón sentía que tenían que hacer, pero aún así tuvieron la valentía
valentía y la determinación. El coraje, porque a veces traducimos la fe como pasividad y se nos olvida que la fe también es el coraje capaz de integrarse en nosotros. La fe empieza también con acciones propias de determinación, como lo dijo Jesús. Jesús dijo, si tuvieses fe como un granito de mostaza, podrías mover montañas. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a dar pasos un grano a la vez en tu propósito, sin dejar a un lado el amor que sientes por tus hijos, sin dejar a un lado la compañía sabia que proporcionas a tu pareja, sin dejar a un lado la capacidad amorosa de servir dentro de un entorno, pero compartiendo todo eso al mismo nivel de darte un espacio para ir sumando grano a la vez, semilla a la vez, esa sumatoria de puntos, de semillas, son las que después van tomando fuerza, forma, creciendo, volviéndose en frutos y a la final terminan moviendo grandes cosas. Y creo que esa es una invitación para nosotras como mujeres a tomar una determinación importante y amorosa para sanar, para integrar nuestro valor, la identidad que tenemos de poder aportar un valor más allá de solo ser madres naturales, siempre y cuando permitamos que nuestra esencia pueda salir y que caminemos en las buenas obras que Dios ya determinó para nosotras. Por eso a ti, querida mujer, quiero invitarte a que te hagas hoy 2 preguntas. Solo 2 preguntas. Si quieres tomar tu agenda, si quieres tomar tu bolígrafo, escríbelas, intégralas y permite que en estos días puedas poder reubicar y reorientar tu propósito. La primera de ellas, ¿quién eres tú cuando nadie te necesita? Responde sinceramente, ¿quién realmente eres tú aparte de las funcionalidades que cumple? Y la segunda pregunta que podrías integrar en este momento es, ¿qué parte tuya has silenciado por años? ¿Qué parte tuya pensaste que era sabio no decirla para no incomodar? Porque no tenías tal vez la fuerza suficiente para decirlo, pero llega un momento en que esa fuerza tiene que salir. La valentía que Dios nos da no solo es la valentía de poder soportar lo difícil, siempre la interpretamos desde que solo somos valientes cuando podemos soportar. Pero cuando vemos a Jesús, no solo vemos al hombre capaz de soportar con una resistencia dolorosa el transitar la cruz del Calvario. Allí hay una fuerza tan profunda sostenida por el amor que aún en medio de la agonía puede decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso nos muestra que la fuerza no solo es la capacidad de ser resilientes en un aspecto de resistir, pero desde el sufrimiento en el que esto es lo que me tocó, es la capacidad precisa de poder aún expresar con amor y con valentía aquello que tenemos que decir. Y sé que hay mujeres que están viendo este video que llevan mucho tiempo sintiéndose así, sintiéndose como, ¿y cuál realmente es el propósito de mi vida? Sintiéndose como, ¿y qué hago ahora que han pasado los años, que ya tal vez mis hijos han crecido y las cosas han cambiado? ¿Cuál es realmente el llamado que tengo que hacer? Y quiero que sepas que esas preguntas que te estás haciendo hoy no es porque fallaste, no es para juzgarlas, de hecho es todo lo contrario, es el llamado de tu alma hablando y diciendo, listo, como ya hicimos lo que tenías que hacer en función del amor hacia otras personas, creo que también es hora de que ahora lo hagas en función de tu llamado, de tu propósito. Así que no es que estés fallando, no es que te estés sintiendo mal, no es que seas una ingrata y no es que no valores todo lo lindo que Dios te ha dado en la vida y pienses que aún así, con todas esas misericordias no es suficiente. No calles la voz del llamado interior de tu propósito. Todo lo contrario, permite que salga. Tal vez es la oportunidad para tener esas conversaciones profundas con Dios que no has tenido antes, porque siempre has estado intercediendo a favor de otros y eso es maravilloso. Pero te des también esa oportunidad de que Dios hable a tu vida para ti, para tu llamado. En la próxima enseñanza estaremos hablando de cómo el ego se disfraza de sacrificio en la mujer. Así que nos vemos allá para aprender mucho más. Bendiciones.